esta visión hacia el futuro es el tema de integrar el arte dentro de la arquitectura misma. Entonces, ese es un principio básico de la arquitectura internacional. Piensen, por ejemplo, en el caso, aquí otro ejemplo, Víctor Valera, artista venezolano en la Universidad. Alejandro Otero, perdón, es que quería saltarme a esta imagen. Aquí podemos ver la importancia de Manuel del, perdón, ay, esta es la imagen que quería primero enseñarles porque iba a hacer referencia a esto. Piensen, por ejemplo, el edificio del antiguo Banco Anglo, hoy en día el Ministerio de Hacienda, que integra este mural directamente dentro del componente arquitectónico y que, pues, si se acercan algún día a ver este mural, literalmente es cemento, es en relieve y el cemento sale como 2 pulgadas de la pared, entonces esas figuras no solo son pintadas, sino que son literalmente parte del edificio mismo. Y hay una relación muy directa entre la experiencia del edificio y esta experiencia de obra de arte. Y que entonces eso lo podemos ver aplicado en Costa Rica a partir del hecho de que Manuel de la Cruz está en Venezuela en estos años, cuando se está dando todo este proyecto. Asumo que él habrá ido a la ciudad universitaria. Sabemos que tuvo 1 o 2 exposiciones en Caracas, aunque él vivía en Maracaibo. Y aquí podemos verlo a él en el edificio de Radio Popular en Maracaibo, en donde, si notan, es una obra de arte integrada a la arquitectura. Entonces, pues esas ideas están circulando y se están integrando aún en Costa Rica, ¿verdad? Em, pues más tímidamente, pero se están integrando. Algo sobre Alejandro Otero también importante señalar es la cercanía que se puede decir que hubo entre la obra de Manuel de la Cruz y Alejandro Otero, ¿verdad? Está trabajando en LACA. Y otro aspecto que es interesante que señalo yo en mi tesis es cómo, pues, Alejandro Otero, aunque pensando entre la diferencia entre lo concreto y lo neoconcreto en Brasil. Sí, se trata mucho de la lógica y la construcción de la imagen a partir de una matriz. Sin embargo, Otero abogaba por la intuición artística. Entonces, él se podía alejar y eso lo podemos comprender a partir de la obra de Manuel de la Cruz, que no pensé que lo había integrado. Acá, por ejemplo, esta San José número 1, hay toda una serie de bocetos anteriores a la obra final y uno puede ir viendo cómo elimina una línea, tal vez por aquí, cambia un poco una forma, entonces es un proceso meticuloso para llegar a la versión final que se elabora a partir de LACA, en el caso de Manuel de la Cruz, y que eso es bastante parecido a lo que estaba elaborando Alejandro Otero. No es por decir que hay una copia aquí falsa, yo pienso, siento que hacen cosas muy diferentes, creo que, o sea, la búsqueda de Alejandro Otero es para mí por lo menos bastante distinta a la búsqueda de Manuel de la Cruz. Em, pero bueno, lo que eventualmente se va generando es un interés hacia lo cinético, lo cinético, o sea, el movimiento. Entonces, el otro grande, hay 3 grandes dentro de la pintura venezolana, Otero, Soto y Cruz Díez. Entonces, pues con la obra de Soto, aquí lo que estamos viendo, y ojalá tengan oportunidades en sus vidas de ver este tipo de obra. Esto, si notan, tiene estas grandes tuercas y son 2 capas, básicamente. Al fondo es una tabla de madera que tiene algunos componentes pintados y adelante es un plexiglas que también está intervenido y que entonces cuando uno se va moviendo frente a esto, sucede toda una cuestión óptica en movimiento. Igual como esta, ¿verdad? Que bueno, ahí hay un video para que puedan tener como un poco la experiencia de cómo se vive esta obra y pues obviamente en una diapositiva pues, estática es imposible. Y bueno, hay varias obras de Rafael Soto, estas me encantan, esta se llama Escritura Hurtado, en donde es este fondo con estas líneas verticales muy delgaditas y después tiene como que estos pedazos de, de alambre y entonces uno va moviéndose frente a eso y eso se va como que moviendo rarísimo, muy chiva la obra. Entonces notan aquí esos alambres que guindan al frente y que no se nota porque son unas cuerdas de nylon, entonces no se ve. Entonces, bueno, ahí como que les quise traer un poco de imágenes para que se dieran cuenta de eso y cómo es que funciona. Em, y que
Pues también un aspecto importante de esto es el componente inmersivo del espectador. Entonces, hablaron varios de ustedes en sus presentaciones sobre la importancia de cómo el público completa la obra y en este caso, pues una de las cosas que sucede ante esta obra es que nuestra propia existencia ante la obra hace que se muevan esas cositas, porque es una cuerdita de nylon, ¿verdad? Y que eso yo respiro profundo o muevo ante la obra o pegó una ráfaga de viento y eso también se está moviendo. Entonces, todo eso, cómo se integra a la experiencia misma de la obra. Entonces, no solo es que yo me tengo que hacer así y mover, sino que la propia obra se mueve también. Y que eso lo lleva a él a exploraciones sumamente importantes dentro del arte latinoamericano, como son los penetrables. Estos son súper chivas. Hay un montón de diferentes penetrables que él hizo y que básicamente pues es una experiencia con estos como que cuerdas gruesas de nylon que cuelgan y que, bueno, no solo es mi experiencia metiéndome, sumergiéndome en este espacio como mar de estas cuerdas que cuelgan, sino que también es una experiencia bastante rara que sucede con las otras personas que están teniendo la experiencia. Entonces, integra todo ese interés que hubo en la región por esa interacción de la humanidad. Entonces entra dentro de toda esta utopía de cómo puede mejorar nuestras relaciones sociales. Una de las últimas, esta ni siquiera se logró hacer en vida del artista, lo tenían redactado y escrito y el MFA Houston lo tiene y lo implementa y si no me equivoco, si no me equivoco, siempre está en exhibición en el museo. Y que es súper loco porque, ojo, como parece que hay como una nube que cuelga ahí o que está ahí como que flotando en el espacio. Y es pues simplemente que las cuerdas del nylon tienen el segundo, o sea, el color amarillo, ¿verdad? Pero da una cuestión muy, no, no la he vivido, pero ya me imagino cómo sería, ¿verdad? Estar en ese espacio, porque entonces uno percibe esta nube amarilla sobre nuestra cabeza. Y el último, Carlos Cruz Díez, también estos son hechos, aquí lo chiva es la manera en que está hecho, entonces son unos cartones que están montados como en perpendicular, es que se dice cuando algo está así. Andrés, usted que me está escuchando y que lo estoy viendo, es perpendicular cuando una cosa es como así y otra cosa así. Se me, si algo, Sí, yo lo entiendo, sí, sí. ajá, pero es que paralelo es así, entonces perpendicular es así. Entonces, imagínense cartón montado perpendicular a la tabla, ¿verdad? Y entonces esos cartones son de colores pintados y entonces pueden notar aquí cómo pues eso se va construyendo. Y que bueno, igual es toda una experiencia si uno se mueve porque también tiene relieve. Entonces tiene relieve y algunos salen más que otros, entonces ahí es el juego con todo eso, que llega, uno puede decir, a ejemplos como este, que son estos espacios públicos intervenidos con cosas parecidas, juegos parecidos de elementos en relieve y el color. Em, y pues le interesa también a Carlos Cruz Díez todo este asunto del color, la cromosaturación. Entonces hace este tipo de instalaciones, por ejemplo, en París. Él se va a vivir a París y nunca vuelve, o sea, vuelve, pero, y es súper importante entre los venezolanos, pero tiene siempre su taller principal, lo tenía en París. Em, Ahí Carolina Guillermet, la artista costarricense, tuvo una muy cercana relación con él cuando ya él era de viejito, pero todo su interés en color la llevó a acercarse a Cruz Díez en vida. Y bueno, aquí se pueden dar una idea de esa experiencia. Y entre las cosas más chivas, siento yo que se dan son estos espacios, estas instalaciones lumínicas de color que igual, las fotos no hacen justicia para nada a la experiencia súper extraña que tiene uno cuando inserta y entonces volvemos a este interés en lo penetrable, ¿verdad? Y generar estos penetrables porque es como una experiencia muy extraña del color, o sea, uno siente que está viviendo literalmente el color y el color uno no necesariamente ve, en este caso,
A ver, creo que tengo otra foto. Uno ahí como que percibe de dónde viene el color, pero de cierto modo uno como que ni siquiera se da cuenta de los bombillos y es más esta experiencia un poco, si taparan los bombillos, como que esa experiencia muy extraña del color que uno percibe, porque además los contornos del mismo espacio como que desaparecen, entonces es una cuestión muy loca. Em, pero bueno. De último, nada más mencionar también a Gego, que también está creando estos como, está hilando, Gego no forma parte necesariamente de esta agrupación original de los disidentes, pero ella pues también está interesada en este juego con el espacio y con estos elementos y que puede, pues invita al espectador a entrar dentro de estas como telas de araña que ella va construyendo y tejiendo, pero que también es súper chiva que eso les lleva a este tipo de exploraciones que en este caso son como más pequeños, más íntimos. Igual es un componente que uno podría decir, bueno, es escultura, es pintura, se llama dibujo sin papel, porque lo que es son estos pedacitos de como alambre que ella nuevamente teje y hace estos espacios, estas imágenes súper chivas. ¿Qué hora es? Ya me comí todo el tiempo. ¿Dónde está mi celular? ¿Alguien que me pueda decir la hora? No me sale la cuatro y hora. 29. 4:29. 4:29. Ok, los voy a robar 10 minutos. Neofiguración, ahí Andrés, perdón por, por el corre-corre, pero Andrés, la verdad es que lo cubrió bastante bien. Nada más señalar el hecho de que es un movimiento de posguerra. Hay que pensar que el existencialismo y las ideas de existenciales que se están dando, pues porque la gente se está cuestionando estas atrocidades de los cuales se habían mantenido un poco ciegos a propósito, nadie quería saber, por ejemplo, pero ya como que todo queda más a la luz después de la guerra y pues en este caso muchos de estos artistas, y creo que fue importante lo que señaló Andrés sobre los argentinos, por ejemplo, es que están criticando a través de la reincorporación de la figura, están criticando la sociedad, pero no necesariamente siendo políticos y hay que tener presente o consciente de la situación compleja que se está viviendo. Entonces, de la censura está ahí bastante fuerte. Entonces, si uno está siendo crítico muy obviamente en torno a un aspecto político, es más complicado que cuando uno está en una dictadura que estar creando imágenes que critican el estado de las cosas sin necesariamente entrar en detalle. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea? Nos mencionaba sobre la importancia de este retorno a la figura y cómo ese retorno a la figura es una reacción ante el expresionismo abstracto, totalmente, pues esa pintura de acción, gestión, esa abstracción lírica, ¿verdad? Pero también es una reacción al realismo socialista que se está poniendo en práctica en muchos países, tanto piensen, por ejemplo, el muralismo mexicano, que ya nos mencionaba Andrés sobre el grupo de los interioristas que están quebrando con, están haciendo esa ruptura con lo que predomina en México, así como vamos a ver es el caso de una artista que a mí me encanta, cubana, que pues igual, perdón, igual el contexto cubano promueve un realismo socialista, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cuál es la idea? Aquí se recupera la figura humana a través de estas deformaciones, desfiguraciones, elementos simbólicos, una carga emocional, o en algunos casos una política que tal vez es una política intensa, pero que tal vez no es muy específica en contra de algún figura líder, pero sí una crítica ante la sociedad y las realidades, como veremos, es el caso de Pedro Figari, Figari no. Eh, Ay, se me fue su nombre. Llegaremos a él en Argentina. Ok, entonces, algunas imágenes ya nos mencionó como la importancia de esta exposición del MoMA, ¿verdad? En donde veíamos obras de Jean Fautrier, Jean de Buffet, Giacometti, Willem de Kooning, Francis Bacon, y que, bueno, dentro de esto, algo que es interesante es ver cómo hay un interés casi hacia
ver y explorar lo barroco. Entonces es interesante porque varios artistas latinoamericanos también están haciendo como que esa de volvernos a lo barroco. Nos había usado en la presentación, será de Andrés. Ahorita ya estoy confundida. Nos enseñaste la imagen de el retrato de José Luis Cuevas como Rembrandt. Sí, tuvo que haber sido en tu presentación, ¿no? No recuerdo, creo que no. Alguien lo integró hoy, la imagen de José Luis Cuevas, un autorretrato, el autorretrato de Cuevas como Rembrandt. ¿Nos enseñaste un autorretrato de Cuevas? Sí, sí, correcto. No sé si directamente sea esa la referencia con Rembrandt, pero sí, un Pero es autorretrato. que ahí dice Self-Portrait as Rembrandt. Entonces, él está Mm, con el mm, chichito y bueno, interesante pensar que varios están viendo hacia atrás, hacia ese periodo. Entonces, la importancia de la figura de José Luis Cuevas, hola. Y bueno, los estudios de él, ver cómo hay una relación directa entre Cuevas y Kafka, existencialismo, ¿verdad? Entonces ahí él está pintando retratos de Kafka y su padre. Muchas veces figura Kafka. Este es autorretrato durante la relectura de la metamorfosis de Kafka, ¿verdad? Entonces, pues obviamente el existencialismo es importante. Mencionó Andrés lo importante de la relación entre Cuevas, que vemos acá, y José Gómez Sicre, pero lo que les estoy trayendo en relación a esta diapositiva es tener claro que eso está pasando también en Costa Rica. José Gómez Sicre en 1900 viene dos veces a Costa Rica, creo que 63 y 64. Estas son las fotos del 64 en que él viene, y ojo estas cosas, ¿verdad? Él llega representando la OEA a través de la Galería Panamericana, pero pagado, se puede decir, por la ESO, que es una empresa petrolera. Entonces, ¿qué le interesa? En una feria mundial de estas grandes que se hacían, tener salas de exposición de arte latinoamericano. Entonces, mandan a Gómez Sicre por toda Latinoamérica a buscar exponentes que puedan estar en esa exposición. Interesante saber que una de las personas a donde lo dirigen es a la casa de Manuel de la Cruz, pero hay algo muy extraño que nunca lo pude entender, es por qué, pues cuando se lleva a José Gómez Sicre al grupo 8 para estados, no lleva a Manuel de la Cruz. Entonces seguro hubo ahí un roce personal entre los dos, porque ojo que muy claramente habían estado. Esta es la foto de José Gómez Sicre em, y Cuevas en la casa de Manuel de la Cruz, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí ese tema interesante. Aquí podemos ver Gómez Sicre, aquí está Manuel de la Cruz, esta es Tanya, la esposa, esta es Tanya acá, la esposa. Esta es Sonia Romero, que era parte del grupo Taller, si no me equivoco. Hay todo el tema de Carlos Poveda, el artista costarricense, también que podemos integrar dentro de toda esto de neofiguración que se está dando perfectamente a Carlos Poveda. Estas son obras que él hacía temprano. Hay algo súper interesante sobre esto, que él no era conocedor del mundo de arte, era joven cuando estaba pintando esto, trabajaba como ilustrador, creo que de manuales industriales o algo así en una empresa acá, y que gracias a la exposición del Grupo 8, que estuvo al aire libre en las arcadas, él pasa fascinado ante las imágenes y se interesa más en el tema. Los miembros del grupo 8 lo ven a él interesado porque normalmente la gente lo que hacía era que se burlaba de lo que veían y, em, y como que lo agarran y le dicen, hey, ¿qué está viendo? ¿Qué le interesa tanto? Y dice, es que yo hago unas cosas súper similares yo no sabía que eso era arte y tal. Y entonces pues básicamente lo invitan a dejar el portafolio, él deja el portafolio y después lo vuelven a llamar, y cuando lo vuelven a llamar, José Gómez Sicre está en la oficina que habían alquilado para la exposición con los otros miembros del Grupo 8, y José Gómez Sicre obviamente queda fascinado porque como su predilecto y enamorado es lo que dicen, fue Cuevas, pues obviamente vemos la cercanía en lo que está haciendo Cuevas con lo que estaba haciendo sin saber Poveda, ¿verdad? Entonces se lo lleva Gómez Sicre para Washington. Carlos Poveda vivió en la casa de Gómez Sicre por un tiempo en el sótano, o sea, le alquilaron o le prestaban el sótano. Gómez Sicre le buscó un trabajo
como diplomático, algo así, a Carlos Poveda para que se pudiera ganar la vida y ahí de ahí catapultó la carrera de Carlos Poveda. Entonces, importante señalar también que como lo que había dicho Andrés en las lecturas, o sea, no es solo la figura, por ejemplo, de una Marta Traba, sino que había como todo esta red que se estaba apoyando y que catapultaba y señalaba y tiraba a ciertos artistas a ciertas partes del mundo. Em, la neofiguración no necesariamente se da como movimiento, señaló Andrés, los tres, como que el hecho de que en Argentina hay un grupo, en México hay un grupo, pero en general no diríamos que habían grupos aparte de esos dos y que era como algo que se daba más bien un poco más de forma individual, como fue el caso de Fernando Botero, que ahorita lo vamos a ver, pero quería asegurarme de que vieran el ejemplo de Antonia Eiris, eso en miras a, pues, traerles más mujeres artistas que a veces no ingresan dentro del canon, tal vez por mujeres, quién sabe, pero que me parece la obra de ellas fascinante y que ella es una artista cubana que en el contexto, perdón, en el contexto cubano, al inicio, ella pues está pintando de esta manera y que uno puede entender que es sumamente ¿cuál es mi palabra? Reaccionario tal vez, o pues en respuesta a ese realismo socialista que se imponía a nivel estatal y que ella, al estar pintando así, está haciendo una crítica muy directa. Ella empieza a tener bastante éxito, por ahí 66, 67, empieza a tener exposiciones internacionales, creo que su primera exposición fue en México, y después deja de pintar, supuestamente, por 20 años, porque en su país, en 1968, ella hace esta obra que se llama Una tribuna para la paz democrática, que en sí es fantástica la obra, em, y que pues básicamente el Estado no le cuadró tanto que hiciera eso y como que hubo un señalamiento de que era inapropiado, ¿verdad? Y pues básicamente de ella deja de pintar hasta años después. Pero bueno, podemos ver cómo en algunos casos no es necesariamente un acto directo político, pero pues tiene su impacto por lo emocional que pueden ser estas obras. Aquí estamos ante esta escena de que uno, pues, esta mezcla de gente básicamente sin cara que está ahí, pues, anonimizada ante alguien que no sabemos quién es y que puede ser cualquiera, y por lo menos yo percibo un poco esta noción de que, pues, es una invitación pero también un señalamiento, o sea, una invitación a tomar ese podio, a jugar ese papel o tomar ese rol, em, pero que, pues obviamente, ojo, el título por una paz democrática en el contexto cubano, pues obviamente no gustó, ¿verdad? Em, por otro lado, tenemos a Fernando Botero, que igual le había ido muy bien porque lo empiezan a exhibir en Estados Unidos, estando él en Nueva York, que es que le llega a su estilo que conocemos, tan famoso de agigantar los cuerpos, pero que pues podemos ver cómo él lo aplica en muchos casos. O sea, Botero fue a ver, muy inteligente a nivel de ventas, en que hace muchas obras que no necesariamente son muy críticas, ¿verdad? Y que uno ve en todas las grandes ciudades cuando hay una escultura de Botero y entonces la parte de las tetas y las nalgas están siempre como más toqueteadas. Pero podemos ver que hay algunas de las obras que él hace que sí son muy críticas de la sociedad en sí, familia presidencial, pues quiénes son las figuras de poder, que obviamente también hace todo este interés totalmente en este retorno a los ejemplos de, en particular del barroco, ¿verdad? Entonces, pues obviamente aquí hay una referencia directa al, eh, a las meninas. Em,
Otras obras, estas eran algunas que tal vez ustedes vieron de la Vía Crucis que él hizo y que son muy críticas también de la sociedad, en donde pues habla de una sociedad bastante individualizada, enajenada, y que pasa Cristo desapercibido entre una población diversa pero enojada y que nadie se está dando cuenta de, de él y de su paso, y cómo hay miedo, ¿verdad? Cómo hay violencia, hace referencia directa, por ejemplo, a estos diferentes jugadores de la sociedad, entonces en este caso es la policía, pero si nos devolvemos acá a estas figuras que parecen un poco más como una chusma de la mafia colombiana, de las, ¿cómo es que se llama eso? Los carteles y tal, entonces como que haciendo referencia visualmente a esta vestimenta, a este tipo de personajes. Em, y bueno, llego rápido ver el ejemplo de algunas de las obras de estos artistas de la otra figuración que nos comentaba Andrés en la presentación. El hombre de hoy no está guardado detrás de su propia imagen, está en permanente relación existencial con sus semejantes y las cosas. Y eso, ¿por qué es importante señalar eso? Es que nos relacionamos a la figura, o sea, ¿por qué es importante integrar la figura? Porque nos relacionamos directamente cuando hay una cara, cuando hay una boca, cuando hay una nariz y podemos ver que estamos ante una figura humana, pues hay esa relación. Bueno, les voy a pasar aquí algunas imágenes rápido de Felipe Noé, em, Jorge de la Vega, otra de Jorge de la Vega. Y con esto quería llegar al ejemplo de Antonio Berni, que era el que yo dije antes Figari y después se me escapó su nombre. Antonio Berni había sido como de esa primera generación vanguardista de Argentina, en donde claramente tiene un interés en la crítica social, que esto era de ese periodo, pero hace como un renacimiento en este periodo de la neofiguración muy chiva, esta es una también de los años 30, que se da en la década de los años 60 con estos objetos, obras como estos collages hechos de madera y chatarra, que son súper chivas, en donde él está siendo muy crítico de lo que sucede. Este es Juanito Laguna va a la ciudad, un muchacho que uno podría decir bien del campo, que agarra sus cosas para ir a la ciudad y buscar mejor vida. Ojo que em, la obra en sí son masivamente grandes, estamos hablando de más de 3 metros de alto, son chivísimas y hechas a partir de la misma chatarra del lugar donde llega este joven a instalarse, que es como decir, como la favela, ¿verdad? Em, y este es el mundo prometido a Juanito Laguna, entonces ese es el mismo Juanito Laguna que llegó aquí todo chañadito, ¿verdad? A la ciudad, y esto es lo que le pasó a Laguna, y bueno, hay toda una serie de otras imágenes y obras que crean todo como que este mundo ficticio, pero basado en esa realidad, en donde, por ejemplo, tenemos a la figura de Ramona, que es esta prostituta. Ramona es de barrio pobre, de Buenos Aires, joven y bonita. Ramona sobrevive a base de coser. Sin embargo, ella no se conforma con su destino, por ello se deja seducir por los lujos, la imaginación y las falsas promesas de una vida mejor hasta convertirse en amante protegida de un poderoso círculo de amigos influyentes, un general, un marinero, un criminal, un embajador, un obispo, pero que uno puede decir que esta figura de Ramona puede ser esta misma figura de Ramona acá, ¿verdad? Entonces crea todo este como mundo de figuras subyugadas en la sociedad. Em, Aquí podemos ver la gran tentación en donde vemos aquí tal vez esta figura, la misma Ramona presente. Em, Uy, iba a cerrar ahí, pero bueno, nada más de último, Beatriz González. Cuando hablamos de Beatriz González, podemos
incorporar también un componente pop, pero es una artista también súper interesante ella es colombiana, que integra la figura, pero también haciendo como esta cuestión de cuestionamiento de la cultura popular. Esta es una que la catapultó, se podría decir también, porque llamó mucho la atención. Aquí esta es una obra que ella hace pintando una imagen que se fue como en el ejemplo, como que fue viral en su momento, que era esta pareja de que se suicida, hace como un suicidio colectivo ellos dos y como que llamó mucho la atención que decidieron que se iban a suicidar este par de enamorados y pues ella critica y ella lo integra a objetos domésticos sus imágenes para pues profundizar lo que puede significar. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Eh, Llegamos al final. Súper. Muchísimas gracias. Disculpe, sé que habrá sido bastante cansado, pero por lo menos logramos ver toda una serie de diferentes acercamientos a la integración de la figura humana dentro de la obra y también ver lo de Venezuela. Así que ahí resumidísimo, pero creo que se logró. Y nada, agradecerles. La semana entrante no tenemos clase. Lo que hay es que ustedes tienen que entregar sus propuestas y ya está habilitado el enlace para que puedan integrar o sea, subirlo ya con los grupos que me identificaron y los que van a trabajar solos. Evelyn, asumo que vas a trabajar sola. Sí, para el proyecto final, Sí. sí. Ok. Ok. Le iba a preguntar también, para la próxima yo tengo entonces que subir una grabación Sí, de suba una grabación a otra plataforma, YouTube o Drive, y nos comparte el enlace, por favor. enlace. Sí, Ujú. de cuánta duración, Ok. más o menos. Ok. Las presentaciones de las lecturas han sido como de media hora, pero di usted a lo que le salga, tranquila. Ok. Súper. Bueno, chicos, gracias, cuídense. Chao, Gracias, profe, igual buen muchas fin de semana. gracias. Chao. Igual. Gracias, chicos, de verdad. Chao. Hasta luego.